Muy buenas tardes. Les damos una cordial bienvenida al 16º Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación que se lleva a cabo en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este día tengo el gusto de poder moderar la sesión 14, Ciencias de la Educación, en el cual pues tendremos la participación de destacados ponentes que han trabajado durante arduos días para poder hacer esta presentación. El día de hoy contamos con nuestra primer ponente, en la cual va a presentar la influencia de las artes plásticas en el desarrollo de la creatividad de los niños del nivel de educación inicial en las escuelas rurales del Cantón San Borondón, Ecuador. Tengo el gusto de presentar un poco de su currículum para darle la palabra a Liliana Anabel Arias Guevara. Ella tiene estudios realizados y grados académicos siguientes: doctora en Educación y Sociedad en la Universidad de Barcelona, España, máster en Diseño Curricular en la Universidad de Guayaquil, Ecuador, licenciada en Educación Parvualia, Universidad Estatal de Milagro, y educadora de párvulos, Universidad de Guayaquil. En su desempeño laboral destaca de directora de grado en la modalidad de línea en la Universidad de Espíritu Santo, Ecuador, docente en la Facultad de Educación, Universidad de Espíritu Santo. En línea de investigación tenemos la didáctica, organización y evaluación educativa. Una investigación que destaca para esta presentación es la influencia de las artes y desarrollo de la creatividad infantil en la Universidad de Barcelona, España. Pues muchas gracias, bienvenida. Le cedemos el espacio, por favor, doctora, adelante. Muchas gracias, doctora Araceli. Voy a compartir la pantalla para empezar con la exposición preparada para el día de hoy. Bueno, primero agradecer a la universidad por darnos esta acogida y presentar los resultados de nuestra investigación. Esta investigación la estamos realizando en el Cantón San Borondón, en Ecuador, y nosotros estamos investigando cuál es el grado de influencia de las artes plásticas en el desarrollo de la creatividad de los niños del nivel de educación inicial, que en nuestro país es el primer nivel educativo. A cargo de esta investigación está la suscrita Liliana Arias, y como directora de tesis y del proyecto de investigación, la doctora Verónica Viola, catedrática de la Universidad de Barcelona. Bien, para avanzar un poquito en este trabajo, quería compartir con ustedes dentro de esta presentación, perdón que no puedo, ahí abajo, listo, muchas gracias. Bien, quería compartirles con ustedes este pensamiento de un representante de la pintura en nuestro país y que también la elevó a otros países, como es Guayasamín. Pese a todo, no hemos perdido la fe en el hombre, en su capacidad de alzarse, de construir, porque el arte cubre la vida y es una forma de amar. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a hacer esta investigación? Bueno, queríamos identificar cuál es la relación que existe entre las artes plásticas y la creatividad infantil, a través del diseño y de la implementación de un programa de intervención en artes, a través de la metodología Reggio Emilia, a un grupo de niños. Especialmente nosotros nos ubicamos en la parte de la ruralidad, del campo, y fuimos inspiradas en este trabajo a partir de las investigaciones de Heckman en el 2013, quien habla acerca del desarrollo infantil y humano, y establece como prioritario la relación entre inversión educativa en la primera infancia y el impacto en las siguientes etapas de la vida. A partir de estas investigaciones que motiva hacer esta investigación en los primeros años de vida, ¿y por qué la situamos dentro de la ruralidad? Porque creemos que el campo ha sido uno de los sectores en que menos se ha intervenido. En nuestro país contamos con escuelas, contamos con docentes, pero la metodología no ha cambiado y sigue siendo la misma. No es muy difícil que un docente pueda implementar actividades nuevas, pueda llevar materiales a sus instituciones educativas. Entonces también partimos del hecho de que en el campo se encuentra la población más pobre, aunque muy rica en recursos naturales.
todos los conocemos, que hay la riqueza agropecuaria. Sin embargo, no tienen los servicios básicos, estos son limitados, no hay agua potable, no hay acceso a internet, no hay telefonía. Entonces vemos que la educación que se imparte también responde, también lo vimos, a un currículo que es oficial y que se ve también limitado por la ausencia, como les mencionaba, de materiales educativos. Existe poca capacitación docente y casi nada contextualizado con la realidad de la población, es decir, con estos grandes mosaicos del campo, de estos colores, de las plantas, de lo verde, de lo tradicional, de lo que es propio del sector. Es un currículo que quizás se ajusta a la zona urbana y no a la zona rural. Entonces, frente a estas limitaciones e inequidades a las que se ven expuestos los niños del sector rural, surgió este proyecto de investigación titulado La influencia de las artes plásticas en el desarrollo de la creatividad de los niños del nivel de educación inicial. Como dijo Araceli, se adscribe en la línea de investigación didáctica y organización y evaluación educativa. Trabajamos con este grupo de edad porque conocemos lo importante que es el desarrollo del ser humano en los 5 primeros años de vida, donde se dan las conexiones neuronales, se habla de plasticidad cerebral, se cimentan las bases de la personalidad, y esto exige que las instituciones educativas y el profesorado también brinden experiencias oportunas para que los niños puedan desarrollar habilidades que en una etapa ulterior permitan el desarrollo de otras habilidades, buscando siempre el desarrollo de las habilidades de orden superior. ¿En qué nos hemos sustentado nosotros en esta investigación? Pues tenemos una fundamentación teórica en donde nosotros justificamos por qué el arte plástico como una metodología para trabajar con los niños. Hemos revisado varios autores, hemos revisado varios papers científicos y sobre todo hemos buscado implementar una metodología que se utilice en los recursos propios del sector. Entonces el arte inspira y es inspiración, inspira que los seres humanos crean y hagan cosas nuevas, no solamente se quede como el hecho de ser productor o espectador, sino que también genere conocimiento. También el arte promueve el desarrollo emocional e intelectual del ser humano, ya que a través de la expresión artística el ser humano busca un espacio para comprender el mundo y poder conectarse con los demás. De esta manera se identifica la parte cultural y el desarrollo tanto en lo personal como en lo social. ¿Y por qué educar en arte? Porque tiene su propio lenguaje, su propia didáctica, su propia metodología. Se educa, como les decía, para el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior, y la idea es que a través del arte se desarrolle la creatividad y que esto nos permita resolver problemas a partir de múltiples respuestas que puedan generar nuestros estudiantes. Esto con la idea de fomentar un pensamiento crítico y también un pensamiento creativo. También consideramos este grupo de edad porque los niños entre los 4 y 5 años se caracterizan por la capacidad que tienen para interiorizar sus experiencias, para representar de forma creativa el mundo, sus vivencias, a través de la imitación, la interpretación, la ilustración, del dibujo, de pintar, de modelar, de simular, de construir. En otras palabras, la creatividad es la forma en que ellos representan sus imágenes mentales. ¿Qué metodología hemos utilizado en esta investigación? El proyecto está ya en su última etapa, estamos en la parte de los resultados y luego generar las conclusiones y recomendaciones. Bueno, este proyecto cuenta con un dictamen favorable del Comité de Bioética de la Universidad de Barcelona y la aprobación también del Ministerio de Educación del Ecuador. También debo comentarles que la metodología utilizada fue la multimétodo, que permite combinar diferentes metodologías científicas en los diversos objetivos específicos planteados. Nosotros hemos utilizado para este proyecto de investigación el método observacional, selectivo y también el método cuasi experimental. Todos nuestros instrumentos fueron revisados por especialistas en el área infantil y tratamos de realizar una aproximación a la técnica Delphi. También por cada uno de estos métodos se levantaron instrumentos. En el caso del método observacional nos apoyamos mucho de una lista de indicadores observacionales que a forma de una checklist permitió verificar la ausencia o presencia de indicadores relacionados con la ubicación, con el entorno escolar, con la jornada escolar, con la docencia. Vimos mucho el tipo de actividades que realizaban los niños y también el contexto, ¿no? Eso para nosotros fue muy importante observarlo.
Y el propósito de aplicar esta lista de indicadores fue observar cómo se iban desarrollando las actividades escolares en las diferentes instituciones educativas. También aplicamos entrevistas porque necesitábamos conocer qué consideran los directivos y los docentes sobre el arte, sobre la creatividad, sobre la filosofía Reggio Emilia con la cual se iban realizando los talleres, que más adelante brevemente lo voy a explicar. Era importante saber qué conocimientos ellos y qué apreciaciones tenían sobre este tema. En la parte cuasi experimental, que estamos todavía en la última etapa, nos permitió constatar si se dio un cambio en el desarrollo creativo de los niños y niñas de este nivel educativo, y nosotros trabajamos con un programa de intervención, para lo cual utilizamos un diseño con medida pre y post tratamiento. En la tabla 1 nosotros lo podemos revisar acá. Y para estas mediciones nosotros medimos la intervención que hicimos en dos momentos, ¿no? Al inicio, luego tuvimos la intervención y después al final también hicimos otra medición. Y utilizamos el test de creatividad infantil de Romo, Alfonso y Sánchez, que fueron los más idóneos para medir la creatividad infantil. También revisamos que este test tenía todo un soporte teórico, tenía también a partir de eso publicaciones, entonces nos resultaba muy útil también hacerlo para medir cómo nos fue con la intervención que hicimos con este grupo de niños, ¿no? También pueden ver ustedes los talleres de artes plásticas inspirados como les decía, en la filosofía de Reggio Emilia. Trabajamos 6 talleres. El primer taller trataba de que se conozcan ellos y el mundo que los rodea. En el segundo descubrimos lo bello que hay en la naturaleza. En el taller número 3 revisamos y a partir de eso nos relacionamos otra vez con las tradiciones culturales que son propias de nuestro país. También aprendieron de los pintores ecuatorianos. Y también hicimos una extensión de que ellos conozcan, porque no solo queríamos quedarnos en la parte local, sino también queríamos que los niños conozcan qué hay en el mundo. Entonces revisamos también varias pinturas famosas. Finalmente, el taller 1, 2, 3, 4, 5 nos sirvieron de plataforma para que los niños luego en el taller 6 tengan libertad de escoger los materiales. Cada uno de estos talleres tiene una metodología. Nosotros creamos una metodología para cada uno de estos talleres. Y como les decía, también fueron valorados los talleres por expertos en el área de educación inicial. En los avances significativos, los que hemos podido recoger, los hallazgos que hemos evidenciado hasta el momento, tenemos desde la mirada de los directivos y los docentes. Ellos, una vez que obtenimos los datos para el tratamiento analítico, se continuó con la transcripción de cada entrevista, bueno, un poco el proceso que hicimos aquí, ¿no? Se depuraron los datos. Utilizamos el modelo de tablas cualitativas de Gibbs del 2012 para mostrar el texto procedente de todos los puntos del conjunto de datos, y de esta manera fuimos realizando comparaciones sistemáticas entre lo que nos decían cada uno de los entrevistados, ¿no? Luego los recogimos, estos datos recogidos fueron analizados en Atlas T, que sirvió para identificar e interpretar los conceptos con mayor relevancia, es decir, aquellos que más sobresalían, y que se fueron repitiendo en cada una de las entrevistas. Entonces, desde la perspectiva de los directivos y docentes, ellos tienen una percepción de lo que es creatividad muy cercana a lo que es actividades manuales. Entonces, tratábamos de preguntar qué otro tipo de actividad relacionada con el arte, con la literatura, con la poesía, con el canto, pero más estaba enfocado en recortar y pegar. O sea, se limitaban a ese tipo de actividades que son manuales, ¿no? Y lo mismo las actividades que desarrollaban iban por esa línea. Y cuando hablamos de las acciones de las instituciones educativas, qué es lo que ellas harían para fomentar la creatividad, pues se repetía lo mismo, ¿no? ¿Una exposición de qué? Una exposición de los trabajos manuales que habían hecho. Y finalmente, bueno, pudimos destacar que se necesita y se requiere una formación en creatividad que no solamente esté alineada, como les decía, al trabajo manual o a las manualidades, sino a otras formas de expresión que también puede estar en contacto al niño, ¿no? Y en los indicadores observacionales, nosotros pudimos encontrar que una de las diferencias marcadas entre las escuelas con las que trabajamos, con las que intervenimos, que fueron 2 públicas y una privada, tiene mucho que ver con el contexto, ¿no? Quizás dentro de los
datos que estamos analizando, quizás lo podamos ver más adelante, pero sí hemos notado que dentro de las instituciones públicas o las que pertenecen al Estado, pues hay una carencia en cuanto a los recursos y materiales que necesitan si quisieran ellos trabajar actividades de arte plástica. En el caso de las escuelas particulares, no hay esta carencia, sin embargo, no tienen el espacio, no tienen el relacionarse con la naturaleza, están muy en la parte urbana, rodeados de edificios, entonces esa es una limitante que ellos presentaron. Nosotros elaboramos 46 indicadores observacionales que, como les decía, estaban en lo que es el contexto, en lo que es el trabajo que hace el docente y en las actividades directas que hacen con los niños. Y en el experimento, les decía, nosotros utilizamos el TCI, que evalúa las variables de originalidad y manipulación, y dentro de esto hay dos fases, ¿no? La fase del modelo y luego la fase del dibujo. Esto les voy a comentar de manera breve porque este fue el instrumento con el que medimos después de la intervención. Entonces, luego de la intervención, nosotros encontramos aquí algo muy significativo. Como les decía, es un trabajo que está en proceso, pero encontramos algo muy significativo. Acá nosotros encontramos que un rasgo que caracteriza a la creatividad de los niños son las figuras inventadas. Entonces, esto ya lo hemos visualizado entre comparaciones que se han hecho entre las escuelas públicas, entre las escuelas versus la escuela privada. Trabajamos con una sola privada, dos públicas y una privada, porque las escuelas que están en el campo no son muchas, ¿no? Entonces, por ahí tratamos de buscar escuelas muy representativas y también el acceso que teníamos nosotros para la investigación por la situación que está viviendo actualmente el Ecuador fue limitado, ¿no? Entonces, estas dos escuelas públicas nos ayudaron también para hacer este trabajo, más la escuela privada o particular. Entonces les decía, en los dos grupos, en comparaciones entre los dos grupos, nosotros hemos observado que las figuras inventadas, es decir, lo que creaba el niño, al final era lo que sobresalía entre los dos, ¿no? Entonces podemos notar que la intervención que hicimos realmente en esta parte tuvo efectos, no fue muy positivo. Como les decía, estamos todavía revisando en la última etapa, en la de los resultados, estamos haciendo los análisis y quizás tengamos otra evidencia que nos arroje, ¿no? Por ejemplo, acá tengo dos figuras, ustedes pueden ver el antes y el después. Entonces, cuando les aplicábamos a los chicos, a los niños el test, lo primero era que, ¿pero qué puedo dibujar? ¿No? Que querían un modelo que seguir, un patrón que seguir. Entonces después, por ejemplo, ellos ya tenían libertad y eran más grandes los dibujos. Por ejemplo, si ustedes ven en la figura 2, son imágenes que pueden estar sueltas y en el después él trató de armar un escenario, ¿no? Ustedes pueden ver otros elementos que no tenía el modelo, ¿no? Entonces aquí tiene el cielo, la tierra, otros animales, naves espaciales, lo mismo en la figura 3, ¿no? Entonces pudimos encontrar, y estos son ejemplos, pero tenemos muchas otras comparaciones, ¿no? Pero pudimos encontrar que eso es algo que se repetía en todos los niños de las escuelas públicas y de las escuelas particulares, ¿no? Añadían elementos adicionales a los trabajos que hacían. Esto lo pudimos notar en la observación final, ¿no? Aquí está el antes y el después. Y ya para ir cerrando, ¿qué consideraciones finales de este proyecto tenemos? Recuerden que está en proceso. Bueno, tenemos unas consideraciones muy importantes, que los resultados presentados en este documento recogen los hallazgos preliminares de la investigación. También nos dimos cuenta que el esfuerzo docente existe y más allá del indicador que evalúa, más allá de eso es igual en las escuelas públicas como en las privadas, de ambos grupos de escuelas, respetan las premisas del currículo nacional. Y la diferencia no está en ese cumplimiento, sino más bien en la parte contextual. También en la perspectiva grupal de niños y niñas nos permitió conocer un factor determinante de la creatividad, como es la capacidad de inventar figuras, ya que dentro del test el componente añadiduras, figuras añadidas inventadas, fue el que más valor significativo presentó. También que la implementación del programa de intervención fue funcional, los talleres se dieron de una forma óptima, los niños recibieron con agrado el taller, y a partir de esto, pues interpretamos las nuevas figuras como un trabajo innovador del infante que toma la decisión de añadir sus propias ideas en solución del problema planteado.
También los talleres inspirados en la filosofía de Reggio Emilia estuvieron provistos de todo tipo de material que permitió esta creación plástica y sobre todo creemos que la actividad que se realizó, los talleres que se ejecutaron, fueron una irrupción divergente que posibilitó diferentes creaciones infantiles. De esta manera, la enseñanza en arte se convirtió en la marca de identidad de los niños en nivel de educación inicial. Y finalmente, bueno, tienen acá las referencias que se han utilizado en esta presentación. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, doctora Liliana. Extraordinaria presentación y muy interesante saber, ¿no?, la creatividad de los niños y que para los jóvenes también ya en niveles de licenciatura o posgrado, pues es muy importante. Entonces, le agradecemos muchísimo su participación. Vamos a dejar al final las preguntas, los comentarios, por favor, para continuar con el segundo ponente. Pues le damos la bienvenida a Gustavo Pavago. Él va a hacernos favor de presentar la ponencia intitulada Autoconcepto académico en alumnos de primer año de la carrera de Psicología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Belgrano. Voy a dar lectura a poco breve de su currículum, porque es un currículum muy, muy interesante. Sus estudios realizados y grados académicos: tiene la licenciatura en Psicología por la UBA, profesor en nivel medio y superior en Psicología, también de la misma Universidad de Buenos Aires, magíster en Psicología Cognitiva y Aprendizaje de la UAM y Flaxo. En su desempeño laboral destaca como docente en la Universidad de Belgrano, docente en la Facultad de Psicología de la UBA, entre otras más, así como profesor titular de la materia Psicología Cognitiva en la carrera de Psicopedagogía del Profesorado Santo Tomás de Aquino. En los trabajos nos está mencionando su línea de investigación, Psicología Cognitiva y Educación. Las investigaciones realizadas en los últimos momentos: tenemos dispositivo de alfabetización dialógica para el desarrollo de habilidades de escritura académica dentro de un contexto disciplinar, y autoconcepto académico en alumnos de primer año de la carrera de Psicología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Belgrano. Pues muchísimas gracias. Le concedemos el espacio para que pueda hacer uso de la palabra. Por favor, Gustavo, adelante. Muchas gracias por la posibilidad, digamos, de hacer, digamos, esta presentación parcial, digamos, de los datos de nuestra investigación. Intentar de compartir. Nuestro trabajo, digamos, que presentamos en este momento tiene que ver, digamos, con la presentación, digamos, de resultados exploratorios, digamos, de 3 turnos de alumnos ingresantes durante el mes de abril del año, digamos, 2022. Quiero aclarar, digamos, que la investigación que iniciamos, digamos, está ligado, digamos, a autoconcepto, digamos, autoconcepto académico está ligado, digamos, a la percepción que tienen los alumnos de sus propias capacidades académicas desde un marco teórico, digamos, de la psicología cognitiva, digamos, pero de una perspectiva multidimensional. En cuanto, digamos, a autoconcepto, tenemos 2 grandes, digamos, modelos: el unidimensional, que plantea que el autoconcepto, digamos, es único y se, digamos, plantea, digamos, y se pone en juego, digamos, en distintas dimensiones, y, digamos, nuestro planteo desde donde nosotros nos paramos, digamos, ligado, digamos, al marco teórico de Shavelson, que tiene que ver, digamos, con un autoconcepto, digamos, multidimensional, en el que, digamos, podemos ver, digamos, la relación, digamos, entre autoconcepto, digamos, académico y otras líneas, digamos, y otras dimensiones de autoconcepto. En el caso, digamos, de esta investigación que ya ha finalizado, digamos, en junio de este año, del presente año, lo que se tomó, digamos, como muestra, digamos, es la gente, digamos, que ha cursado durante el año, digamos, 2022
que es el primer año, por lo menos en la universidad en la Argentina, digamos, que ha sido presencial, digamos, y post pandemia. Nosotros habíamos hecho, digamos, una prueba piloto, presentado, digamos, en otro trabajo con autoconcepto, digamos, también con el mismo instrumento que, digamos, ahora voy a desarrollar, a los alumnos de primer año cursantes, digamos, en el año 2021 de manera, digamos, virtual. Para más adelante vamos a intentar, digamos, de armar, digamos, relación entre, digamos, a nivel cuantitativo, porque nuestro trabajo, digamos, es cuantitativo, de lo ocurrido, digamos, en octubre, digamos, del 2021 con octubre, digamos, 2022. El objetivo, digamos, de la investigación, digamos, ha sido, digamos, analizar y comparar, digamos, los 3 turnos y eso, digamos, fue originalmente, digamos, mañana, tarde y noche, y luego tomamos una tercera, digamos, un cuarto grupo que es denominado agostinos, que son, digamos, aquellos que arrancan, digamos, en el mes de agosto y también del 2022 y que finalizaron en febrero del presente año. La investigación, digamos, es una investigación, como les decía, digamos, cuantitativa, digamos, y transversal. El objetivo, digamos, fue comparar autoconcepto académico en el inicio, en el mes de abril, que es lo que presentamos en este momento, con, digamos, los resultados, digamos, del mes de octubre, también del 2022, que será presentado, digamos, en otra ponencia, digamos, y en otro momento. Nuestros objetivos específicos fueron indagar, digamos, el autoconcepto académico y no académico en alumnos ingresantes del primer año de la carrera de licenciatura en psicología, cursantes de la materia Psicología General 1. La materia Psicología General 1, digamos, la materia Psicología General es una materia anual que está dividida en el primer semestre Psicología General 1 y segundo semestre Psicología, digamos, General 2. Con lo cual, digamos, lo que se, digamos, ha hecho, digamos, es indagar sobre este autoconcepto académico, digamos, y las relaciones, digamos, y o no, que hay, digamos, con otras variables. Y un segundo objetivo, digamos, ha sido comparar el autoconcepto académico y no académico entre los alumnos ingresantes de esta primera, de este primer año, digamos, y, digamos, articularlo, digamos, primero, digamos, a nivel general y después turno por turno, para ver, digamos, si hay una evolución o no, digamos, en la percepción que ellos tienen de sí mismos. En este caso, digamos, que presentamos en este momento, digamos, se administró la prueba, digamos, en el mes de abril del 2022, la prueba autoconcepto forma 5 de García y Musitu, que, digamos, tiene, digamos, una adaptación de Belis Burgos. Esto, digamos, fue presentado, digamos, de una manera, digamos, anónima y autoadministrable a partir, digamos, de una plataforma Moodle que, digamos, tiene la asignatura Psicología General 1. El espacio de la plataforma fue, digamos, abierto durante una semana, digamos, primero durante una semana y después, digamos, se les hizo hincapié durante 15 días y podían, digamos, entrar en cualquiera de los momentos. Lo que se hizo hincapié, digamos, en la presencialidad era la importancia de poder, digamos, ser veraces en cuanto, digamos, a sus respuestas. Y quiero, digamos, aclarar, digamos, que justamente la prueba de verosimilitud, digamos, dio, digamos, alta, con lo cual ellos han cumplido con, digamos, con el criterio, digamos, que se planteaba. La escala, digamos, autoconcepto forma 5, digamos, tiene 5 subdivisiones, digamos, subdimensiones. Una, digamos, es el autoconcepto académico, que tenía, digamos, que ver con la percepción que ellos tienen de sus propias capacidades académicas. La segunda subescala, digamos, tiene que ver con la percepción que ellos tienen de las relaciones sociales, digamos, y cómo se relacionan o cómo
piensan o cómo perciben ellos, digamos, las relaciones a nivel, digamos, social. Esto, digamos, es algo muy interesante que vamos a tener que hacer, digamos, un entrecruzamiento con los datos aparecidos, digamos, en el 2021, que fue de manera virtual, la cursada fue de manera virtual, en el cual, digamos, los alumnos no tenían ninguna relación, digamos, entre sí. Y, digamos, nos dio, digamos, datos bastante, digamos, interesantes. La tercera subescala, digamos, es la de autoconcepto emocional, que tiene que ver, digamos, cómo ellos se perciben emocionalmente y su capacidad de poder afrontar, digamos, los conflictos que encuentran, digamos, en la vida cotidiana. El autoconcepto, digamos, familiar, que tiene que ver, digamos, con las relaciones familiares. Y el quinto, digamos, es el autoconcepto físico. Acá digamos, la prueba, digamos, la escala no discrimina, digamos, entre el rendimiento físico, digamos, y la percepción estética, digamos, a nivel físico. Lo plantea, digamos, como una totalidad. Planteo, digamos, esto, digamos, porque en mi tesis de maestría, digamos, en la Universidad de Madrid, digamos, y Flaxo, estuvo ligado, digamos, a autoconcepto y autoestima. En ese caso, digamos, tomé dos poblaciones, digamos, mujeres, digamos, ingresantes, digamos, a la universidad, digamos, privadas de la libertad, mujeres, digamos, presas. Yo soy, digamos, docente dentro del programa UBA 22, que es la universidad, digamos, en la cárcel, digamos, alumnos, digamos, alumnas, pero en realidad tomé la población femenina, digamos, de CBC. Y ahí sí se dio, digamos, una relación, digamos, muy importante entre el autoconcepto físico en ambas poblaciones. En nuestro caso, digamos, de lo que nosotros estamos en esta población que estamos presentando, digamos, no se dio esa diferencia, o no se dio, digamos, una diferencia, digamos, significativa. La muestra, digamos, constó, digamos, de 150, digamos, encuestados, digamos, entre los 3 turnos, 99 de turno mañana, 35 turno tarde y 16 turnos noche. Los datos arrojados, digamos, en esta toma, digamos, muestran, digamos, que el puntaje promedio, digamos, en la escala de autoconcepto entre los alumnos es de 21,5, digamos, siendo el más frecuente el de 19. La escala, digamos, tiene, digamos, una puntuación, digamos, que en cada subescala, digamos, que va de 1 a 30. Esto plantea, digamos, que la distribución total de la muestra, digamos, puede encontrarse que el 50%, digamos, de los encuestados tiene, digamos, un puntaje que se encuentra, digamos, entre 10 y 21 puntos, y el 50%, digamos, restante, digamos, entre 21 y 30. El rango, digamos, dio, digamos, un puntaje, digamos, de 20, puntaje mínimo que encontramos fue de 10, el puntaje máximo de 30, la media, como decía, digamos, aritmética, digamos, es de 21,5, la moda de 19 y la mediana, digamos, de 21, con un desvío estándar de 3,23. Y, digamos, en cuanto a la cantidad, digamos, de alumnos, podemos encontrar uno con, digamos, una valoración, digamos, menor a 10, 7 entre 11 y 15, 55 entre 16 y 20, 76 entre 21 y 25 y solamente 11 entre 26 y 30. Se pudo encontrar, digamos, correlación positiva entre la dimensión académica y el total de la escala, digamos, de autoconcepto. Y también, digamos, se tomó en este caso, digamos, la dimensión emocional y el total, digamos, de la escala de autoconcepto. Lo que podemos, digamos, ver, digamos, es que entre la total y la académica y la total, digamos, y emocional, digamos, ha habido, digamos, una correlación positiva. En cambio, digamos, la relación, digamos, entre la académica y la emocional suele ser, digamos, ha encontrado, digamos, un resultado bajo. Y además, digamos, esto, digamos, dio, digamos, de tipo, digamos, negativo. Esto significa que
cuando aumenta, digamos, un puntaje, disminuye, digamos, el otro. Significa, digamos, que, digamos, se mueven en sentidos opuestos. Cuanto más tiene, digamos, más alto, digamos, es el autoconcepto académico, menor, digamos, es la valoración, digamos, que tiene, digamos, a nivel emocional, o de sus propias, digamos, capacidades, digamos, a nivel emocional. Lo cual, digamos, es algo, digamos, que vamos a verlo dentro de la continuación de esta investigación. Quiero aclarar, digamos, que esta fue, digamos, la primera parte, digamos, de la investigación con la gente, digamos, que ha cursado, digamos, en el 2022. Nuestro proyecto, digamos, que ya, digamos, está en desarrollo, digamos, y en preparación, es tomar la misma población ingresante de 2022 y armar grupos focales para, digamos, poder indagar, digamos, a nivel cualitativo, digamos, cuál era la percepción que ellos tenían en ese momento, digamos, de sus propias capacidades, tanto académicas, digamos, o la percepción que tenían de sus capacidades académicas, como de, digamos, su capacidad, digamos, emocional. A su vez, también haremos, digamos, un entrecruzamiento, digamos, entre el rendimiento, digamos, académico, es decir, acá hay algo, digamos, interesante, digamos, también a indagar, que es la percepción que ellos tienen, digamos, que es absolutamente propia, digamos, y subjetiva, y los vamos a comparar, digamos, con los resultados, digamos, en los exámenes finales. La asignatura, tanto Psicología General 1 como Psicología General 2, tiene, digamos, final obligatorio. Entonces, intentaremos de armar, digamos, una correlación ya, digamos, de tipo cualitativo, digamos, entre los datos cuanti y, digamos, los resultados encontrados, digamos, en el trabajo también con los grupos focales. Para nosotros, digamos, dentro de la universidad, resulta, digamos, de gran importancia tener, digamos, resultados estadísticos generales del autoconcepto, principalmente del académico y su relación, digamos, con las otras dimensiones, tanto en el inicio de la cursada, digamos, durante su primer año, como, digamos, en la finalización. La idea, digamos, es encontrar a ver si hay algún tipo de resultado, digamos, o de cambio, digamos, a partir de la toma de conciencia, digamos, de también, digamos, de sus propias limitaciones. Quiero aclarar, digamos, que esta prueba, digamos, en el caso de esta presentación del mes de abril, digamos, es previo, digamos, a lo que es lo que son, digamos, los exámenes parciales de cada una de las asignaturas, lo cual, digamos, muchas veces, luego, digamos, de los parciales, empiezan, digamos, a también tener, digamos, una reformulación de sus propias capacidades o de sus propias percepciones que tienen sobre, digamos, su propio rendimiento. Nos queda, digamos, para discutir, digamos, en este primer estudio se pudo observar, digamos, una tendencia a que los alumnos poseen un autoconcepto medio y medio alto. Investigaciones previas, digamos, que hemos realizado, digamos, y que también, digamos, citamos, como decimos, digamos, de Belisburgos, también, digamos, sus pruebas, digamos, en Chile, digamos, han explorado la relación entre autoconcepto, digamos, también, digamos, a nivel familiar y el rendimiento académico, y encontraron que no todas las dimensiones de autoconcepto impactan del mismo modo en el rendimiento académico. Esto podría, digamos, observarse, digamos, en los resultados que encontramos del autoconcepto, digamos, académico y emocional. En una próxima, digamos, presentación se realizará, digamos, los análisis comparativos, digamos, de cada uno de los turnos, tanto, digamos, en el inicio como, digamos, en el final del autoconcepto, digamos, académico, digamos, y también, digamos, las correlaciones que podemos encontrar entre las distintas, digamos, dimensiones. Creo que cumplí, digamos, con el horario. Así que, digamos, muchas gracias, digamos, por haber, digamos, prestado, digamos, atención y haber escuchado, digamos, sobre esto. Muchísimas gracias, Gustavo. Permítame que había puesto acá. Agradecemos mucho la presentación, maestro Gustavo, muy interesante. Según lo que estaba diciendo, pues todavía les
tienen una tarea ardua, ¿no? Para llevar a cabo el trabajo empírico. Ojalá tengamos la oportunidad de poderlo conocer más adelante. El año Muchísimas que gracias. viene, digamos, seguramente empezaremos ya a comparar, digamos, el mismo grupo, digamos, poder encontrar en el futuro, digamos, en otras investigaciones, esta comparación del grupo 2022, y tenemos previsto para el año que viene una presentación, digamos, también en este congreso, digamos, sobre los datos que estamos empezando, digamos, ya, digamos, a trabajar, digamos, con el grupo, digamos, y con los grupos focales. Pues muchísimas gracias, acá lo estaremos entonces esperando. Vamos a continuar con la presentación de la ponencia número 3. Me doy cuenta que habíamos ubicado a la doctora Mayra, pero están los 3 colaboradores, ¿verdad, doctora? Entonces vamos a dar lectura para que nuestros colaboradores el día de hoy puedan presentar la ponencia intitulada Las habilidades del pensamiento en la escuela primaria, revisión histórico-conceptual. Me voy a dar un tiempo para presentar brevemente el currículum, porque todos presentaron currículos muy interesantes. Ya los podremos revisar también en las memorias o en los documentos que vayan a resultar, ¿verdad? Entonces, se encuentra con nosotros Enrique Farfán Mejía, ¿sí? Doctor Enrique, bienvenido. Él es doctor en educación por la Universidad Autónoma de Sinaloa, licenciado y maestro en psicología por la UNAM, diplomado en formación de docentes por la Universidad Pedagógica Nacional y diplomado en política y retoría por la UNAM. Especialista en argumentación jurídica por la Universidad Complutense de Madrid y profesor de primaria por la Escuela Normal Ignacio Manuel Altamirano. En su desempeño profesional destaca que ha sido profesor invitado en la Universidad Estatal de California, en el campus Long Beach y en la Universidad de Chile. Es miembro de la Red de Educación y Valores, la Red de Educación Infantil, el Sistema Mexicano de Investigación en Psicología, la Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta y miembro honorario de la Asociación Nacional de Profesionales de la Educación. Actualmente es profesor investigador en la unidad UPN 096 de la Ciudad de México, en la FES Aragón en la licenciatura de Pedagogía e investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. En sus líneas de investigación destaca las habilidades del pensamiento, ética y formación docente. En cuestión de sus investigaciones actuales, bueno, cuenta con una amplia producción de artículos y capítulos de libro, así como coordinador y coautor de libros con Ramos. Tenemos uno en prensa 2023, entonces hay una gran producción del doctor Enrique Farfán. En cuestión de nuestro colaborador, Alejandro Arturo Jiménez Martínez, ¿verdad? Bienvenido, Alejandro. Él es licenciado en Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, doctor en Ciencias en la especialidad de Investigaciones Educativas por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. En su desempeño laboral destaca como profesor de nivel medio superior en el Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México y el Bachillerato de la Universidad Regional de Sureste en Oaxaca, asesor académico en la Escuela Normal Superior de Oaxaca, jefe de departamento en el área de Historia de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública y encargado del proceso de acreditación y director del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y también profesor de tiempo completo en la misma institución. En sus líneas de investigación destaca historia de conceptos en educación, biografía. En los trabajos de investigación es coautor en la obra Participación y Representatividad Política, la organización de los estudiantes del Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca,
1910-1952. También, bueno, pues vamos a dar lectura breve de el currículo de la doctora, Mayra Elizabeth Moguel Vera. Bienvenida, doctora. Doctora en Educación por el Centro de Estudios Superiores en Educación, maestra en Ciencias de la Educación por la Universidad del Valle de México. Asimismo, cuenta con 5 diplomados, entre los que destacan los relacionados en docencia, y tiene una certificación de competencias docentes para la educación media superior. En su desempeño laboral tiene experiencia docente en los niveles educativos de maestría, licenciatura y bachillerato en áreas de educación, arquitectura y matemáticas. Ha dirigido trabajos de titulación de licenciatura, así como tesis para maestría. Participa en el comité de revisión de la revista Innovación Científica y Tecnológica en las ingenierías de tecnológico de estudios superiores de Coacalco. Trabaja actualmente en la Universidad Pedagógica Nacional en las carreras de Pedagogía, Psicología Educativa y la Maestría de Educación Básica en la especialidad de Habilidades del Pensamiento. En su línea de investigación nos reporta habilidades del pensamiento. Pues bienvenidos a los 3 ponentes. Les concedemos el espacio, por favor, adelante. Gracias, doctora. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Es un honor para nosotros estar en este evento. Nos da mucho gusto encontrarnos. Quiero decirles que este colectivo de trabajo interinstitucional, donde habemos académicos de la UNAM, de la UPN y de la UAPJO, del Instituto de Ciencias de la Educación, llega a este tema después de un trabajo sistemático, donde nos ha hecho coincidir, en primer lugar, sobre este tema, la inquietud social generada en México desde las esferas gubernamentales sobre el tema educativo, el cual nosotros vemos de una manera muy conveniente que se hable de educación. Si hay posturas a favor o en contra, eso cada quien lo defenderá. Ese fue un primer auspicio que nos llevó a preguntarnos, ¿cuál fue otro? Sin lugar a dudas, la práctica que tenemos desde hace varios años en la maestría en educación básica en la UPN, en la especialidad de habilidades del pensamiento, donde en el fragor de la batalla pues encontrábamos verdaderos elementos peculiares, por decirlo menos. Por ejemplo, diversos paradigmas cognitivos que sin embargo coincidían en las taxonomías que presentaban de habilidades del pensamiento, poniendo en entredicho, parecía, ¿verdad?, la inconmensurabilidad paradigmática que habla Kuhn, pero encontrábamos que Amestoy, Perkins, Holstein, Gardner, desde diferentes paradigmas, enlistaban las mismas habilidades de pensamiento. ¿Cómo podía ser esto? Pero además no lo explicaban esas coincidencias. ¿Qué otro elemento nos impulsó a esta coincidencia? Sin lugar a dudas, en el caso de quien les habla, la formación en el interconductismo. Perdón, doctor, se está perdiendo un poco su sonido. Por favor. A ver. Sí. Si podrían continuar para ver si se escucha mejor, por favor. A ver, sí. ¿Quieres que hable por aquí? Sí, voy a hablar de nuevo. ¿Se oye mejor?
Sí, mucho Gracias. mejor. Gracias. Bien. Y el trabajo que desde el interconductismo realizamos, en donde el análisis histórico de los conceptos es parte de la solución de los problemas. Sin lugar a dudas, autores como Gilbert Ryle, con el concepto de lo mental, el mismo Emilio Ribes, con lo que él propone de su historia natural de los conceptos psicológicos, nos empujaba a pensar en la necesidad de entender desde una visión histórica estas habilidades del pensamiento. Y sin duda, teniendo la amistad y el trabajo colectivo con un historiador profesional, como es el doctor Alejandro Jiménez, pues eso nos hacía plantearnos este tema. Avanzamos entonces desde esas coincidencias personales a una advertencia de lo que es el campo en cuestión. Nos damos cuenta que pensar la currícula más allá de los contenidos informativos y plantearse un saber hacer es incorporado en el discurso educativo desde la antigüedad alrededor de un concepto que es el de formación integral. Perdón que lo En la interrumpa. formación Se perdió integral su presentación. podemos ver autores grecolatinos. ¿Será que me escuchan por ahí? Sin lugar a dudas, Quintiliano es uno de ellos. Doctora Mayra, los contenidos de valores, ¿me de podría apoyar, maestro? habilidades y Doctor de Alejandro, si le actitudes puede avisar. al cobijo de lo que es lo integral. Primer antecedente que nos llama la atención. O sea, es decir, que quien piense que las habilidades son una invención moderna, pues nos empezamos a dar cuenta que no. No quiere. Sí, si quieren colocar nuevamente su presentación, por favor, porque se perdió. Gracias. Ya no sé. Y no sé por qué Aún no se ve. no siga y ahorita Yo creo que no. yo voy a Sí, ¿Están ¿pueden todavía? seguir? Sí, pueden seguir y poner cuando ustedes gusten la presentación, por favor. ¿Está bien así? a ver. Bien. O si el maestro Alejandro quiere compartirlo también, si la tiene, nos apoyaría con eso. No, ¿verdad? No quiere. Esperamos sin internet. Sí. Es que no sé por qué se cortó. Sí. Bueno. Ustedes nos dicen si quieren continuar sin la presentación y en Sí. cuanto la puedan colocar para Sí, continuar así. con el texto, por favor. Gracias, doctora. Sí, adelante. Gracias. Seguimos con esta revisión histórica y encontramos otra referencia a estos contenidos que agrupa la currícula actual bajo el concepto de habilidades o el término habilidades en 1965, donde hubo un Congreso Mundial de Ministros de Educación sobre el analfabetismo en Teherán. Y ahí se habló de aprendizajes funcionales bajo una visión humanista que incluía lo humano, lo social, lo económico y lo moral. 1965. Y por último, en la década de los 90, aparece a nivel mundial y antes en el contexto anglosajón, en el contexto curricular anglosajón,
el concepto de currículum base, con autores como Gordon Kirk, quien explícitamente plantea una reforma curricular alrededor del término competencia, en donde se incluye habilidades, conocimientos y actitudes. Dicho lo anterior, era claro que podíamos tener un análisis de las habilidades como un tipo de contenido, no solamente como una definición conceptual dentro de lo psicológico, sino como una acepción curricular. Y dicho lo anterior, nos planteamos el objetivo en este trabajo de hacer un análisis histórico de las habilidades del pensamiento como contenido en los planes de estudio de primaria de 1992 al 2022. La hipótesis Sí, perdón, que ya se está viendo la presentación, nada más les aviso, ya está. Gracias. Si pueden abrir Alejandro. su cámara también, por favor. A ver si la puede abrir usted. A ver. Ya. Cierto. Bien. Sí, voy. La hipótesis. Nuestra hipótesis es que estas habilidades como contenido escolar irrumpían en 1993, teníamos claramente identificado ese momento curricular, luego suponíamos que iban a permanecer 2011 y 2017, que son otros momentos del diseño curricular en México, pero pensamos, nuestra hipótesis original, que con la nueva escuela mexicana, 2022 y 23, se diluirían sobreviviendo solo el pensamiento crítico. Bien, la metodología para hacer este trabajo fue una metodología histórica, el método de historia de los conceptos, con Koselleck 2012 y Gadamer del 1977. Y claro, también siguiendo la línea de Antonio Viñao, quien ha llevado este análisis al campo curricular, y Emilio Ribes, que, como decimos, lo ha hecho sobre conceptos psicológicos tales como pensamiento, mente, entre otros. La historia de los conceptos retoma un método exegético, se va a la fuente original y de ahí se identifica explícitamente las menciones que hay del concepto en estudio. Voy a presentar los resultados que consideramos más significativos de estos momentos curriculares, 93, 2011, 2017 y 2022. Hay muchos otros datos, pero estamos haciendo una síntesis. Bien, plan de estudios fue la fuente del análisis en todos los casos y se complementó en alguno con libros, con la revisión de libros de texto también. ¿Qué encontramos en el 93? En el 93 encontramos por primera vez que se menciona el concepto de habilidades, ¿verdad? Refiriendo a aprendizajes fundamentales que se espera se trabajen en el aula. Y estos aprendizajes fundamentales se van a concentrar en matemáticas y en español, en lectura y escritura. Y se habla de incorporarlos con la solución de problemas y en la vida práctica. Si ustedes recuerdan, eso es algo que ya se planteaba en los 60s en la asamblea que hubo en Teherán en la conferencia de la UNESCO. Hay una jerarquización implícita de la importancia de los contenidos de habilidades
dándole más peso, decíamos, al español y a las matemáticas en el 93, y dándole un sentido funcional. Aquí advertimos, repetimos, cómo hay una confluencia de momentos curriculares que hace rato establecimos, 60s, 90s. Las observaciones generales sobre este plan de estudio, sin embargo, es que no hay consistencia en las formas de expresar las habilidades. No hay tampoco referencias. No se explicita el fundamento teórico para plantear este cambio. Y sobre todo algo que nos llama mucho la atención es que toda la literatura sobre el currículum y realidad educativa en México coincide en que desde el 93 se implementa el constructivismo hasta la fecha. Y sin embargo, no hay una sola mención al término constructivismo para decir que es el sustento de las habilidades del pensamiento, que sí las hay, las mencionadas en los planes de estudio del 93. A grandes rasgos estamos señalando algunos de los resultados. En la reforma del 2011, que se habló de una reforma integral de la educación básica, se habla de competencias, definiéndolas como componentes incluidos de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que movilizan hacia la consecución de objetivos concretos. Se mencionan ahí estas habilidades, aunque no se precisan. Más adelante se incluye un tipo de pensamiento que en las diferentes taxonomías se coinciden que es una habilidad del pensamiento, y me refiero al pensamiento crítico. En la reforma del 2011 se le da la importancia de la apertura de este tipo de habilidad del pensamiento. Eso les pido que lo tengan en la memoria porque me voy a permitir dar un salto, ¿verdad? Acompáñenme. Uno de los rasgos que se han querido destacar de la reforma actual de planes y programas 2022 y 23 es que se incluye el pensamiento crítico, y ya les estoy diciendo que desde el 2011 era un contenido curricular. Nos damos cuenta que hay que leer la historia para conocer realmente la novedad o no de una afirmación que se haga. Después, en el 2017, continuó este recuento, se habla de una reforma sustentada en los aprendizajes clave para la educación integral. Y en el perfil de egreso, muy interesante, se incluye contenidos que nosotros ya sabemos ahora a estas alturas, ¿verdad? Por la revisión que hacemos, que formarían parte de estas habilidades del pensamiento como contenido curricular. En el perfil de egreso, el punto 4 dice pensamiento crítico y solución de problemas, este rasgo. Bien. ¿Dónde está entonces el debate acerca de las novedades? Como siempre, la historia da lecciones. Se menciona en el 2017 26 veces el pensamiento crítico en el plan de estudios e incluso se crea lo que es un ámbito curricular, así como matemáticas e historia. Ahora se habla de pensamiento crítico y solución de problemas. En las 26 menciones, en una de ellas se hace una sugerencia didáctica y se habla explícitamente del pensamiento como tal, pensamiento crítico, y se dice: el profesor induce a la duda orientada al razonamiento y pensamiento crítico. Esto en otro ámbito, además del que señalaba, y que lleva como nombre exploración y comprensión del mundo natural y social. 25 menciones se hacen de desarrollar este pensamiento crítico como sugerencia al maestro.
Sin embargo, no encontramos una didáctica en el Plan de Estudios 2017, lamentablemente tampoco en el 2011, para trabajar las habilidades del pensamiento. E insistimos, solo se menciona abundantemente que se trabajen, dice aquí en el 2017, estas habilidades cognitivas, pero sin precisar cómo llevarlo a cabo. Otro rasgo. Perdón, una interrupción más, doctor. Sí. Tenemos una pantalla que no ha cambiado desde hace un momento. No sé si ustedes la tienen así fija o es un error en la transmisión. No la logramos mover desde acá. No sé si la colocó el maestro Alejandro, que está. Yo la estoy moviendo. Yo la estoy moviendo, pero pues es lo que me dicen que no, que allá no ¿Se se podría ve. salir y volverla a poner, por favor, a ver si podemos guiarnos? Si no, bueno, continuamos sin la presentación. Sí, yo creo que sí, porque nos vamos a tardar más y... Sí, gracias. Y no la pongo yo, doctor. A ver. Sí, a ver si ahí funciona. Bien. Bien, estábamos con el 2017 y que ahí se habla de habilidades cognitivas, ¿verdad? Veremos que hay esa variedad de referentes. A veces son habilidades cognitivas, a veces habilidades del pensamiento, a veces habilidades del razonamiento, pero se coincide en cuáles serían esas habilidades. Bien. Y ojo con este otro rasgo que vamos a destacar, que hallamos en esta revisión histórica. Desde el 2017 se habla que el plan de estudios siga un enfoque humanista. No se precisa, pero se caracteriza. Por último, se añade en este plan de estudios una literatura de consulta y de referencias con 600 textos, entre los cuales se incluyen fundamentos de psicología. Dentro de ellos, 5 hacen mención de Vygotsky, pero no profundizan sus estudios, son trabajos generalistas y lo hacemos mención como que pudieran ahí haber dado una mayor precisión a la referencia para trabajar las habilidades del pensamiento, porque sabemos que el enfoque histórico-cultural, no solamente Vygotsky, sino Rubinstein, por ejemplo, abordaron estas habilidades del pensamiento. Y terminamos mencionando lo que encontramos en el Plan de Estudios 2022 y en los libros 2023. En este caso, encontramos que la nueva escuela mexicana plantea explícitamente en el plan de estudios como contenidos escolares 3 habilidades del pensamiento que en todo momento todos las han considerado así. Primero, pensamiento estratégico. 2, pensamiento divergente. Creatividad, estamos claros, es una de las acepciones desde la teoría de Torrance de la creatividad, pensamiento divergente. Y la tercera habilidad que incluye es la resolución de problemas. También las menciona, pero sin desarrollarlas, las habilidades de pensamiento crítico, análisis, capacidad de observación, reflexión y toma de decisiones. Después viene una definición muy interesante en un libro que es un libro novedoso, nosotros consideramos en el desarrollo curricular mexicano, que lleva como título Nuestros Saberes, que es un libro de consulta sobre términos clave de los nuevos programas y planes de estudio. En este caso, en el libro Nuestros Saberes de 6º grado, se define lo que es el pensamiento estratégico y también lo que es el pensamiento divergente. Les leo pensamiento divergente, que seguramente ya saben la definición.
es una capacidad fundamental para desarrollar la creatividad. Es pensar en forma novedosa. Se sale un poquito de la definición ortodoxa de Torrance, pero está sin lugar a dudas ahí. Y en resolución de problemas, lo describe como un proceso de razonamiento, reflexión y análisis. Sin duda, con estas habilidades que destaca, advertimos una coincidencia con un planteamiento histórico-cultural del pensamiento, las habilidades del pensamiento como herramienta y como una forma de hacer colectiva, orientada a la resolución de problemas. ¿Cuáles serían algunas conclusiones que nos permitimos compartir con ustedes? En los 4 programas revisados se incluyen las habilidades del pensamiento. Se podría decir que la permanencia de estas habilidades como contenido escolar da cuenta de la permanencia del enfoque por competencias, a pesar de lo que se diga en los debates públicos y especializados de que en esta reforma se abandonó, pues ahí están. Hay un señalamiento que nosotros retomamos y que hizo primero Ángel Díaz Barriga desde el 2006, criticando el plan de estudios del 93 y es este. Hay una combinación muy peculiar entre lo que podría decirse un enfoque orientado a las competencias con una postura constructivista. Desde sus orígenes se da esta confusión entre enfoques y advertimos que a la fecha se mantiene el error. Al respecto dice Ángel Díaz Barriga en el 2006, fíjense, y luego lo vuelve a decir en el 2013. Todos estos casos lo retomamos de los estados del conocimiento del CONIE. Él así explica esta confusión entre competencias y constructivismo. Dice, los expertos en el campo del currículo, en su apresuramiento por aplicar el enfoque de competencias al campo de la formación, suelen cometer el error de enunciar las competencias genéricas como una declaración de lo que debe acontecer en un plan de estudios y elaboran dichos planes con la orientación hacia el logro de calidad con base en un modelo constructivista. Esa sería una de las conclusiones que querríamos destacar, que es motivo de que sigamos analizando. Nos faltaría ahora trabajar planes de estudio, libros de texto, y sobre todo queremos llegar a la práctica, a la práctica docente, porque sabemos que hay niveles de análisis curricular y nos faltaría ese currículum vivido en las aulas. Sin lugar a dudas, esto nos hace acercarnos al trabajo que hacen, entre otras investigadoras, la doctora Guadalupe Mares en Iztacala, donde están haciendo este trabajo de análisis y buscando encontrar cuáles serían los aspectos que no solo curricularmente, sino también en libros de texto y en la práctica docente, tendrían que fortalecerse para que este contenido no solamente sea novedoso en la currícula formal, sino también se concrete en la práctica. No somos muy optimistas. Lamentablemente, los malos resultados en las evaluaciones a gran escala dejan ver que precisamente estas habilidades de razonamiento, de análisis, de síntesis, inferencia, son en donde nuestros alumnos fallan. Pero estamos entusiasmados en que podemos sumar nuestro granito de arena y que la primera tarea era llevar a cabo este análisis histórico para poder distinguir entre los problemas, los pseudoproblemas, a dónde es responsabilidad del docente y hasta dónde hay una falla en el diseño curricular, como espero que hayamos podido quedar claro en la explicación que dimos
sobre las debilidades de los planes de estudio, las diferentes debilidades que tienen. Les agradezco por su atención y pues en nombre de mis compañeros de equipo, les damos las gracias por su atención y seguimos trabajando. Ahí pensamos mucho que dar sobre este tema al que consideramos clave para poder llevar a cabo una reforma de gran calado. Es una puerta de entrada a una reforma de gran calado, el poder trabajar las habilidades del pensamiento. Estamos convencidos. Gracias. Pues muchísimas gracias a los tres doctores, Mayra, Alejandro, Enrique Farfán. Muchísimas gracias. Vamos a esperar entonces los comentarios, las preguntas que posiblemente tengamos, ¿verdad?, en el chat y que nos pueda apoyar nuestra compañera Jessica Ramírez. Por favor, Jessica. Muchas gracias, doctora Araceli. Gracias. Le voy a leer unos comentarios. No hay ninguna pregunta, pero le voy a leer sus comentarios. Dice Elsa Ramos, felicitaciones a los ponentes. Me da gusto ver investigaciones de los niveles de educación básica. Dice Grisel Rentería, felicitaciones a los ponentes. Dice Mario Sánchez, la idea de autoconcepto es interesante y un reto por atender. Dice Diana González, sumamente interesante el tipo de correlación entre autoconcepto académico y autoconcepto emocional. Un punto sumamente relevante a analizar. Dice Paco Garrido, excelente forma de trabajo en cuanto al autoconcepto de los estudiantes. Mucho éxito en ese arduo trabajo. Felicidades. Y sería todo, los comentarios. No sé si entre ustedes tengan preguntas o comentarios. Sí, bueno, adelante si tienen algún comentario entre ustedes, ponentes, algo más que quieran agregar. Hay coincidencias con esta parte de la creatividad que a mí me sorprendió muchísimo. Entonces, les cedo la palabra. Ustedes me dirán para darles el espacio, por favor. Hola, Araceli, ¿sí me escucha? Sí, se escucha bien, doctora Liliana. Adelante. Bueno, felicitar a todos los compañeros. Realmente, cuando uno asiste a estos eventos, uno también va descubriendo temas importantes, ¿no? Y creo que sobre todo, yo les digo a mis estudiantes que los salones de clase son esos lugares donde nosotros podemos hacer investigación. Y a mí me llena mucho de satisfacción ver que se están haciendo investigaciones en todos los niveles educativos. Y eso es importante porque muchas veces solo nos quedamos en el nivel superior y realmente en todos hay muchísimo, en todos los niveles hay muchísimo por investigar. Felicitar a los compañeros que también expusieron. El último grupo me parece el doctor Enrique, si no me equivoco el nombre, sí. Me parece que el avanzar hacia revisar el tipo de texto con el que están trabajando los estudiantes también nos permite ir descubriendo realmente qué es lo que se ha venido trabajando como habilidades hace mucho tiempo atrás y cuál es la proyección que se tiene sobre este tema. Entonces, no solamente quedarnos quizás yo desde mi práctica como educadora hago una revisión del currículo y desde la parte de la creatividad, que es lo que yo estoy investigando, yo veo que gradualmente los contenidos que tienen que ver con matemáticas, ciencias y lenguaje aumentan muchísimo. Y los que tienen que ver con el desarrollo de estas habilidades, que también las nombró el profesor, se disminuyen. Entonces, la mirada no solo al currículo, sino también a los otros elementos que forman parte también de la didáctica escolar, de la didáctica que estamos viviendo, ¿no? Felicitarlos a todos. Realmente yo creo que es una jornada muy productiva. Y gracias también a la universidad por darnos este espacio. Muchas gracias, doctora Liliana. No sé, ¿alguien más que tenga algún comentario final, algún cierre que quieran hacer?
A ver, quería, digamos, aportar, digamos, algo, digamos, o plantear algo, digamos, a lo que planteaba, digamos, recién, digamos, la doctora y lo que planteaban, digamos, los exponentes, y que tiene que ver, digamos, con, por lo menos en nuestro país, digamos, cómo el tema de pandemia, digamos, ha cambiado, digamos, el perfil de nuestros alumnos. Una cuestión, digamos, son los estudios pre-pandemia. No sé cómo ha sido, digamos, el tránsito, digamos, en los distintos países. Planteo por ahí, digamos, desde Argentina, digamos, estamos viendo un alumno distinto y problemáticas que antes no se daban, digamos, no ocurrían, ni hablemos con también algo que está ocurriendo con el tema, una problemática de la inteligencia artificial, y estaba planteando en esto lo que la doctora planteaba con respecto, digamos, al arte y cómo el acceso, digamos, a estas nuevas tecnologías nos plantea, digamos, un desafío. Nos plantea, digamos, un desafío, digamos, de el dominio, digamos, el desarrollo, digamos, intelectual, digamos, pero con el instrumento tecnológico y el lugar que ocupa, digamos, el instrumento tecnológico. Me parece que es algo que es, digamos, hay cambios, digamos, vertiginosos en este último tiempo, en estos 2 o 3 últimos años, pensando, digamos, de 2020 con pandemia, que es un desafío, digamos. Son alumnos distintos de los que teníamos, digamos, y eso implica, digamos, también de desarrollos pedagógicos, currículas, digamos, y planes de estudios totalmente distintos a los que nosotros veníamos viendo. Pero bueno, es un problema, digamos, a trabajar que recién nos está digamos, rodeando, digamos, las tecnologías van más rápido, digamos, a veces que nosotros y nuestra capacidad de poder pensarlo. Pero bueno, muchas gracias, digamos, a todos, digamos, por el aporte, y me parece, digamos, excelente, digamos, el lugar, digamos, para poder discutir, digamos, estas temáticas. Muchas gracias, maestro Gustavo. Pues es un gusto escucharlo también y saber que dentro del ámbito de la psicología es complejo y que nos hace favor de compartirlo. Alejandro, usted también tiene algo que compartirnos, por favor, doctor, adelante. Muchas gracias. Yo solo quisiera enfatizar, digamos, lo importante de estudiar desde la historia los planes de estudio. Justo comentaba el doctor Farfán la importancia de los estudios del historiador de la educación Viñao, quien enfatiza cómo cada reforma curricular, pues casi siempre damos casi por hecho, ¿no? Los diseñadores curriculares dan por hecho que van a mejorar lo anterior, ¿no? Y presentan como novedad lo que está en, por ejemplo, ahora, plan 22-23. Y nosotros quisimos, pues, ver, ¿no? Qué tan novedoso, qué tan cambiante, pero sobre todo qué permanece, ¿no? A nosotros el concepto de habilidades del pensamiento, y ahora hay por ahí un concepto en el nuevo plan que es el de capacidades, ¿no? Que lo comentábamos en el equipo, son las nuevas competencias, ¿no? O sea, prácticamente vamos encontrando mucho del lenguaje anterior, ¿no? Todavía permanece en el nuevo plan, y entonces lo novedoso, lo innovador, pues no lo es tanto, ¿no? Efectivamente, las competencias, el término competencia solo aparece para ser criticado en el nuevo plan, pero básicamente el contenido o el término, pues es más bien cambiado a capacidad, que también ya aparecía en el plan 93, como sinónimo de habilidad. Esto pudiera ser una mera situación lingüística, ¿no? De mera terminología, que pues podemos pensar que eso no aterriza en los docentes, pero justo lo que hemos, al platicar con los maestros, y que queremos en un momento determinado más adelante en la investigación, identificar con mayor claridad,
ya no solo a partir de la mera conversación, sino ya de manera más precisa, pues eso hace que se complique, ¿no?, la apropiación por parte de los profesores de lo que la autoridad educativa pretende, ¿no? Y eso pues hace que se perpetúe, ¿no?, que continúen los profesores haciendo lo que vienen haciendo pues desde antes de la reforma, por ejemplo, del 93, ¿no?, que es básicamente la memorización, y que es muy criticada, por ejemplo, la memorización en los planes mismos del 93, y que sigue siendo criticada en los siguientes planes. Pero si la autoridad educativa no deja en claro lo que pretende, los conceptos que quiere que el profesor se apropie, por supuesto que el docente va a preferir seguir haciendo lo que viene realizando desde antes, ¿no? Entonces, por eso es que nos parece importante hacer ese recorrido histórico desde el propio planteamiento de la autoridad educativa. Por supuesto, en los libros de texto hay una, se esperaría, ¿no?, que se aterrice, ¿no?, mucho de lo que la autoridad pretende y que a lo mejor no puede plantear en el plan de estudios. Y bueno, esa discusión pues ya será parte de, esperemos presentarlo el próximo año con mucho gusto, ver cómo ha sido el desarrollo en los libros de texto desde 93 a la fecha en cuanto a estas permanencias y cambios en cuanto al término habilidades. Muchas gracias. Sí, pues muchísimas gracias. Igual interesante lo que presentaron en cuanto a la cantidad de palabras clave que se están distinguiendo en esos discursos del cambio, ¿no?, que supuestamente nos están presentando. Pues muchísimas gracias. ¿Algún comentario más? No, bueno, pues entonces agradecemos infinitamente a nombre de la Facultad de Estudios Superiores Aragón el que hayan estado participando en este 16º Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación en nuestra querida FES Aragón. Los invitamos a que continúen también participando en los diferentes eventos que se estarán presentando todo parte de este día, ¿verdad?, que falta, y el día de mañana. Mil gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas A gracias. ustedes, muchas gracias. Muchas gracias.